Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos un episodio o entrevista que la verdad que me interesa mucho porque vamos a hablar de cosas muy interesantes y sobre todo de la atención. Así que nada, muy bienvenido Sergio, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que muy cómodo, Rodri, y en un momento muy interesante de mi vida. Sí, vale, pues me alegro que digas eso porque yo normalmente siempre me gusta saber de dónde viene la persona. Entonces me gustaría saber mucho de dónde viene Sergio antes de lo que es ahora, hoy en día, Sergio. Qué guay. Pues mira, nada más hacerme la pregunta, lo primero que se me venía a la cabeza es una foto que tengo mía de pequeño, ¿Vale? que salgo tumbado boca abajo, tendría prácticamente, igual no llegaría al año, y salgo mirando hacia arriba y con una sonrisa. ¿Vale? Entonces, de dónde viene Sergio es esa sonrisa, y a dónde voy es a donde me lleva la curiosidad. Y es que creo que algo que despierta que un niño siga creciendo, avanzando y desarrollándose es la curiosidad, ¿no? El descubrir el mundo que tiene a su alrededor. Vale. Y entonces esa curiosidad ya te viene desde pequeñito y te acuerdas desde que tienes un año ya de que tienes esa sonrisa y curiosidad por conocer. Bueno, dicen que no se tienen recuerdos de antes de los 3 años, Vale. pero sí que tenemos imágenes o fotografías que nos hacen darnos cuenta de eso, ¿no? De dónde vengo y cómo era o quién era, ¿no? Esa persona. Vale, y entonces cuando empiezas en tu etapa, vamos a empezar ahí diseccionando un poco tu vida ya del colegio, instituto y demás. Cuéntame cómo era tu vida o tu proceso en el colegio que te va formando para llegar a ser lo que quieres ser. Pues fíjate, yo fui, Rodri, una persona que sufrí bullying en mi infancia, sobre todo en la época de primaria. Vale, No te diría que recuerdo esos años con alegría o con una especial atención, pero seguramente que todo aquello que yo viví fue lo que ha desarrollado lo que hoy soy, ¿no? vale, Recuerdo que ya más o menos como para la ESO, cuando estaba en la ESO, cambié un poco en ese sentido y decidí ponerme en mi sitio, en mi lugar, y ahí cambió un poco mi manera de ser y de comportarme con el mundo, y sobre todo de la manera que yo me relacionaba. Pasé de ser una persona como muy introvertida y que le costaba exteriorizarse o abrirse a otros, a ser una persona que se va bien con todos, desde el listo al macarra, me llevaba bien con toda la gente de la clase. Y es verdad que nunca llegué a tener como un grupo sólido que fuera siempre el mismo, ujú, sino que fui amigo de muchos grupos. vale. Y eso sería así quizás como un prisma, un flashback de mi vida en ese momento. ¿Y en qué momento hiciste el clic de cambiar de introvertido a decir esto no puede seguir así? Creo que fue la ESO. La ESO fue ese momento en el que me miré al espejo y dije, oye tío, vale la pena. O sea, ¿creías que no merecías la pena hasta ese momento? O sea, tú estabas ahí como diciendo, ostras, no. Claro, porque eso es curioso, ¿eh? Decir, mirarte y decir, mira, tío, si tú te lo mereces todo, ¿no? Tío, qué guay que me hagas esto porque te prometo que estoy sintiendo esto casi como una terapia de psicología. No, porque me estás ayudando a buscar en zonas de mi mente y mis recuerdos que no había parado a mirar. Claro. Cuando era crío, claro, yo he sido hijo único, Vale, soy hijo único, vale. y claro, mi vida siempre con mis padres ha sido muy dependiente de mis padres. No, yo no iba a actividades extraescolares, todos los fines de semana íbamos a ver a mi abuela al psiquiátrico. Mi abuela Vale. desde los 45 años tenía bipolaridad y esquizofrenia, Ujú, y prácticamente todos mis fines de semana era ir a ver a mi abuela al psiquiátrico. vale. Entonces, no tuve esa infancia de niños que juegan al fútbol, que juegan al baloncesto, porque mi vida era una vida de niño en un entorno de adultos, Ya, donde su voz no merecía ser escuchada. vale. Ostras. No, no, es curioso. Y entonces ahí en el instituto cambias radicalmente, empiezas a llevarte bien con todo el mundo y ya empiezas un poco a perfilar lo que querías estudiar o hacer, porque que luego lo hablaremos porque Sergio es de las personas más formadas que conozco. Eh, pues mira, te diría, tío, que quizás todo aquello despertó en mí, claro, al sufrir aquel bullying, cuando yo veía a otros niños que les empezaron a hacer eso, Ujú, empatizaba muy rápido porque yo ya sabía cómo se sentía estar en el círculo de todo aquello, ¿no? vale. Y eso me hizo como despertar en mí una especie de gen cuidador Ujú, o rol cuidador, y
hacía como que tuviera una sensibilidad especial y sobre todo como muy de cuidar a la gente, ¿no? Vale. Hasta el punto, mira, recuerdo una escena que entró un niño nuevo en el colegio, más o menos como en primaria, le empezaron a hacer bullying a él, es decir, cambió el foco de ataque. Dijiste, ya no soy el último. Y recuerdo un día concreto que justo me puse a defender a este chico y al final terminaron todos haciéndome bullying a mí, ¿no? Y aquí voy a hacer un paréntesis, un chiste así rápido. Esto es un grupo de un chico que va por la calle y de repente pasa un callejón y ve bueno, pues un grupo de personas que están pegándole una paliza a una persona, ¿no? Vale. Y le pregunta al amigo, bueno, tío, ¿y entonces qué hiciste? Y dice, bueno, nos metimos entre todos, le pegamos una paliza. Pues el anécdota que yo viví fue un poco así. Por intentar salvar a alguien, al final fui Pero yo llevaste tú. el foco de la paliza. Ostras. Y luego, entonces, claro, ¿y qué empezaste a estudiar o qué te llamó? Porque, claro, has hecho tantas cosas que yo no sé cómo definirte tu rama o especialidad. Bueno, yo empecé con la carrera de fisioterapia. Sí me ha gustado mucho el mundo de la salud. Y bueno, como yo catalogaba cada especialidad, ¿no? Pues la medicina me gustaba, pero veía como que era la persona que estaba al otro lado de la mesa, que no tenía ese trato cercano. Al enfermero le veía como el obrero del médico y el que ejecutaba las órdenes del médico. Y sin embargo, al fisioterapeuta le veía como la persona más independiente y que tenía como un poquito más de capacidad de decisión. Vale. Y es un poco lo que me llevó a emprender este camino. Me gusta mucho el contacto físico, soy una persona muy kinestésica. Me gusta mucho esa sensación de sentir, de calor, de contacto y sobre todo de conexión y humanidad, ¿no? Vale. Pero sí que es cierto que según iba estudiando, me iban despertándose nuevas incógnitas en mí, que era, oye, ¿y qué pasa con todo esto, no? ¿Qué pasa si la persona no se alimenta bien? ¿Qué pasa si la persona no tiene un buen hábito de vida? Entonces, al final eso determinó pues diferentes preguntas que yo me hacía y que respondía a través de diferentes cursos, másteres, formaciones, y de ahí que la ristra de cosas que acumulé pues fuera bastante grande. Claro, ¿y cómo empezaste a interesarte por todo y a estudiar? Porque yo te conozco de cuando estuvimos en un retiro, que luego hablaremos un poco de ese camino que te llevó a él. ¿Cómo empezaste a hacer máster o cómo fue el proceso? Porque me interesa mucho el proceso de decir, pues ahora voy a hacer pues ahora lo otro. Pues te diría que todo viene desde la insuficiencia. De la insuficiencia. Sí, el sentirme insuficiente hizo que buscara fuera cosas que me complementaran por dentro, Ujú. hasta que llegó un punto de mi vida que ya había acumulado 12 máster y me di cuenta, coño, pues igual por aquí no era. Y fíjate, recuerdo que lo que me hizo clic fue una formación que, bueno, teníamos que todos salir y presentarnos, ¿no? Y me di cuenta en aquel momento que la manera en la que había tenido hasta ese momento de presentarme era: hola, soy Sergio, soy fisioterapeuta, osteópata y psiconeuroinmunólogo. Y me di cuenta, ¿qué coño, no? Soy Sergio, soy una persona súper curiosa, me encanta aprender y me encanta compartir lo que aprendo con todas aquellas personas que se pueden nutrir de aquello que yo sé. Vale. ¿Y qué es la no sé decirlo? ¿Psico? Psiconeuroinmunología clínica. Psiconeuroinmunología. Mira, yo lo cuento de una manera muy anecdótica. Hacia los años 70, un psicólogo y un inmunólogo se sentaron a echar un café como estamos tú y yo ahora mismo. Vale. Y empezaron a debatir sobre que, bueno, el psicólogo le decía, oye, ¿tú te has dado cuenta que la gente que está deprimida tiene muchos problemas inmunes? Está constipada, se pone mala con más facilidad. Y el inmunólogo le acompañaba a la conversación diciendo, ¿y tú te has dado cuenta que la gente que inmunológicamente está deprimida también lo acompaña en una psicología muy deprimida, ¿no? Con bajas emociones, con tristeza? Entonces, bueno, eso empezó a despertar una disciplina que en aquel momento se llamó medicina evolutiva, Vale. que básicamente lo que intentaba es analizar las relaciones entre estos grandes mundos, pero que a todo ello se le empezaron a sumar varios amigos, sociólogos, epidemiólogos, historiadores, y se empezó a estudiar un poco la historia de la humanidad y entender qué hizo que determinadas enfermedades surgieran en lo que es la historia de los seres humanos, ¿no? Un ejemplo fácil con esto es, por ejemplo, la psoriasis. Vale. Se descubre que pacientes que tienen psoriasis a nivel histórico empiezan cuando surge la lepra y la peste negra, que son dos enfermedades que se inoculan por bacteria a través de la piel. Pacientes que tienen psoriasis no presentaban ni lepra ni peste negra. Y es porque evolutivamente los seres humanos desarrollaron un polimorfismo genético que hacía que
lleváramos a la piel placas de ateroma, de colesterol, de grasa, que opsonizaba al patógeno y por tanto de esa manera no se infectaban. Entonces lo que en aquel momento fue una ventaja evolutiva, a día de hoy es una desventaja evolutiva. Claro. Porque el agresor, lo que nuestro cuerpo o sistema inmune percibe como agresor son bajas emociones, son problemas con el gluten, alimentos, o te han despedido del trabajo o te ha echado tu novia Claro. de casa. Claro, y entonces todo esto que esta carrera que estás llevando te hace abarcar muchísimos aspectos de muchísimas cosas, ¿no? Tanto físico como mental, ¿o no? Claro, a mí lo que me ha ayudado sobre todo la psiconeuroinmunología es a desmantelar enfermedades. A día de hoy existen las enfermedades que todos conocemos, esclerosis múltiple, diabetes, cáncer, ¿no? Un montón de patologías crónicas, pero también existen el síndrome de San Filipo, el síndrome de no sé qué, ¿no? Vale. Claro, tú como sanitario, cuando te viene un paciente con una patología como estas, pues te quedas bloqueado porque dices, yo esa patología no la he estudiado, no la conozco y no sabes qué hacer. Entonces la PNI, que es como se dice de manera abreviada, te ayuda a descomponer las patologías en mecanismos de acción. Es decir, qué factores ha habido en la vida de esa persona Vale. que han creado mecanismos de acción y factores de riesgo para que esa persona haya generado esa patología y no otra. Claro, pero un síndrome, o sea, lo que acabas de contar es que tu cuerpo se defiende y produce un síndrome, una enfermedad. Mira, sí, qué buena esta pregunta. Hay una manera de diagnosticar en PNI o de analizar que es la foto y la película. La foto y la película. La foto y la película. Vale. La foto es eso que la persona te trae, ¿no? Pues me duele la cabeza, tengo dermatitis, tengo dolor aquí, allá. Y la película es qué ha sucedido en su vida que la ha llevado hasta ese momento en esa instantánea, ¿no? Entonces, más que entender la foto, lo que tendemos que entender es a la persona. Vale. Y muchas veces, pues, clasificamos desde la medicina, ¿no? A paciente con cáncer, paciente con fractura de rodilla, paciente con problemas digestivos. Pero ¿cómo ha sido la vida de esta persona? Claro. Vale. No, tiene su justificación, claro. Y entonces, a mí lo que me interesa también un poco saber tu historia un poco personal, porque yo creo que sí que es interesante que la gente la conozca un poco a grandes rasgos para entender que se puede salir o se puede evolucionar o se puede cambiar. Yo creo que a través del conocimiento, ¿no? De uno mismo y de pensar mucho o tener mucho feedback de ti mismo, de lo que haces o en el futuro en el que puedes invertir en ti. Porque veo que mucha gente anda muy perdida, quiere todo rápido, no se para a pensar en lo que quiere, en lo que necesita o en lo que ha pasado. Entonces, yo sí que quiero que cuentes un poco tu historia en ese aspecto. Bueno, te diría que me tira mucho tiempo buscando fuera informaciones externas para darme cuenta que toda la información que necesitamos en nuestra vida está dentro. Esto lo he descubierto a través de muchas sesiones de psicólogo y me he dado cuenta de que todos tenemos dentro de nosotros el conocimiento para tomar las mejores decisiones. El problema es que a día de hoy no nos escuchamos lo suficiente. Vale. En cuanto a tu pregunta, si una persona se preguntara hacia dónde dirijo mi vida, hacia dónde dirijo mi destino, creo que el mayor trabajo que podría hacer es pasar tiempo en silencio. Escucharte a ti mismo y alejarte del ruido que tienes en tu vida y en tu día a día es lo que mejor te va a aportar las respuestas que mejor van a condicionar tu vida hacia el destino que tú te mereces. Claro. ¿Y cómo fue tu proceso? Pues estando muy jodido. Claro. Cuéntalo, porque yo creo que es interesante que ver cómo hiciste tú y que pueda servir para gente para decir, ostras, pues mira, lo voy a probar porque ya solo de pensar, yo creo que la gente que nos está escuchando que diga estar en silencio X tiempo, no puedo. Porque las redes te bombardean, tenemos 20.000 millones de estímulos al día. Entonces, ¿cómo se hace eso y qué te lleva a llevar esa acción? Pues, como te decía, ¿no? Después de ser ese empollón que hizo 12 Máster, llega un momento de mi vida, en 2019, donde a mi madre le detectan una metástasis. En ese momento tu vida se para en seco. Vale. Y te das cuenta que todo el tiempo que has invertido en formarte y en estudiar es tiempo que no has dedicado a pasar con tu madre, a estar con tus amigos y a disfrutar. Es justo en ese momento en el que te arrepientes de vivir la vida como la has vivido
y el único pensamiento que tienes en tu cabeza es un game over. Y es un por aquí no era. Ya. En un momento como este, en el que sientes que cada segundo, cada minuto, cada día que pasa, cada mes que pasa es tiempo que agotas de ese tiempo que te queda, esa cuenta atrás que te queda con tu madre, la prisa, el frenesí, la celeridad que surge en ti hacen que ya no te permitas tomar decisiones en falso. Vale. Cada día te levantas por la mañana y te levantas bloqueado, porque tienes miedo de cagarla, tienes miedo de tomar una decisión equivocada. La mejor decisión que tomé fue el primer día que elegí ir al psicólogo, y fue ese momento en el que empecé a trabajar y a darme cuenta cómo se había construido la identidad de mi vida y cómo yo había inconscientemente respondido a la pregunta de quién eres, qué haces y a dónde vas. Entonces, yo aconsejaría a todo el mundo ir al psicólogo. A día de hoy yo voy todas las semanas al psicólogo. Prácticamente es el suelo de mi desarrollo personal. Y lo que invierto en terapia es la mejor formación. Bueno, y luego, tú lo contaste, fuiste a un retiro vipassana, ¿no? Cuenta un poco para la gente que no esté ahí, que lo sepa lo que es, porque yo creo que es una experiencia que debe ser dura, ¿no? Bueno, como decía, la primera crisis que yo tuve fue en 19, cuando le detectaron a mi madre la metástasis. La segunda crisis potente de mi vida fue en este año, precisamente, en el año 2024. Acababa de justo hacer el primer Congreso Internacional de Neuroatención. Me vi envuelto en organizar un evento internacional muy grande, con cero experiencia en ello. Que eso luego me lo cuentas bien. Por suerte fue un éxito, pero es verdad que el desgaste energético que yo tuve fue muy grande. Y encima tuve un segundo episodio en el que mi madre pues estuvo al punto de perder la vida por una sepsis, ¿no? Un fallo multiorgánico. Ahí fue mi segunda petada, y en un momento depresivo muy fuerte en el que caí en picado a nivel emocional, mi psicóloga me recomendaba tomar una baja laboral, pero yo comprendía que estar en mi casa no iba a ser suficiente baja. Entonces, nada, lo que hice fue ir a un retiro de 10 días que se llama Vipassana. Es una metodología en la cual durante 10 días estáis aislado del mundo, entregas tu móvil, tus llaves, toda conexión con el mundo exterior, y meditas 10 horas diarias. Es muy 10 intenso. horas. 10 horas diarias. Y no puedes tener móvil, pero ¿y leer o apuntar? Nada, estás sin libros, sin papel. Es que básicamente lo que haces es despertarte, meditar muchas horas, comer 2 veces al día, seguir meditando, ¿Y dormir? seguir meditando y luego ya duermes. Pero dormir cuántas veces, o también era hora estricto de tal hora. Sí, era como si fuera la mili. Te acostabas a las 9, 9 y media, te despertaban a las 4 de la mañana. A las 4 de la A las mañana. 4 de la mañana. A las 4 y media empiezas a meditar hasta las 6. A las 6 desayunas. A las 7 te dan un tiempo de margen. A las 8 sigues meditando de 8 a 11 seguido. A las 11 paras a comer. De 12 a 1 te dan tiempo por si quieres hablar con algún mentor. Puedes hablar. Es la única persona con la que puedes hablar. Vale. Preguntar dudas a los mentores que hay allí. El resto no puedes hablar con nadie, no puedes mirarles la cara, no puede haber ni contacto visual, ni verbal, ni gestual, ningún tipo de comunicación del tipo que sea. Ni verbal ni no verbal. Nada, cero. Wow. Duermes en habitaciones con literas, donde más o menos estáis por habitación unas 8 personas, con cero contacto. Cada uno se va a dormir, estás contigo. Y es muy potente. Muy duro, muy, 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 muy duro, pero es el mejor momento para escucharte. Claro, no te queda otra, ¿no? Ahora, y entonces saliste de ahí y como que Cambió lo mi viste, vida. cambió tu vida, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que hice es que yo no podía volver a mi vida siendo la misma persona que había entrado allí. Cambié mi look de pelo, tiré toda mi ropa y compré ropa nueva. Hice cambios en mi casa de pintar paredes, pintar sillas, pintar muebles. Cambié radicalmente toda mi vida. ¿Y crees que acertaste? O sea, porque habrá momentos que dirías, ostras, cambio esto, pero ostras, esto me gustaba. Y realmente dijiste, creía que me gustaba, pero no.
¿Tú me ves sonreír? Hombre, sí. Pues eso que fue bien. Pues ahora lo que quiero es que me hables del Congreso de Neuroatención porque creo que es algo que sí que deberías desarrollar y más que nada en la época que vivimos en que la atención es nula. Entonces, ¿por qué decidiste hacer un congreso y en base a qué? Porque también tienes un libro, me parece. Bueno, en 2020 un concepto surgió en mi cabeza, que es este concepto, la neuroatención. Quise patentarlo y la mejor manera de hacerlo era escribiendo un libro. Escribí mi primer libro en 2021, que se llama Neuroatención. Desarrolla la atención de un lince y toma mejores decisiones. Vale. A la venta. Hombre, por supuesto. Y nada, quise hacer el doctorado, la tesis doctoral, para poder dar suelo científico a este concepto, pero después de tener tropecientos máster, ninguno me valía para hacer el doctorado. Vale. Ese me llevó a hacer un nuevo máster, otro máster más, que era Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Y según iba haciendo ese máster, dije, jolín, ya que voy a dedicar 5 años de mi vida a hacer una tesis doctoral, ¿por qué no crear un espacio donde yo pueda compartir todo lo que voy aprendiendo y que más personas que de esta esfera puedan compartir su conocimiento y personas interesadas, es decir, una audiencia, puedan nutrirse de este saber, ¿no? Claro. Y eso me llevó a hacer el primer Congreso Internacional de Neuroatención. Y bueno, ya te advierto de que este año será el segundo. Vale. Aún no he decidido en qué ciudad, no sé si Madrid, Zaragoza o qué gran ciudad, pero sí que voy a hacer ese segundo Congreso Internacional de Neuroatención. Bueno, cuenta un poco lo del congreso porque a mí me contaste un poco, pero yo quiero que en qué se basa la gente que trajiste o cómo fue la organización y las cosas que te pasaron. Bueno, hubo 23 ponentes nacionales e internacionales. Se dividió en 3 días, enfocado a... El jueves era el mundo empresarial o el desarrollo personal, que tiene que ver con la atención. Que si tú no pones foco en ti, otros lo harán por ti y dirigirán tus decisiones de desarrollo, empresariales, etc. El segundo día está enfocado por la mañana a salud y por la tarde a educación. Por la mañana a salud porque al final, como sanitarios, necesitamos tener una buena atención al paciente. Eso es empatía y básicamente eso es atención. Claro. Porque si tú no escuchas y no te dedicas a hablar, pues pierdes la información que el paciente te cuenta, ¿no? Y por la tarde el enfoque sería el viernes a educación. Entonces, básicamente enseñamos a los docentes a técnicas para captar la atención de sus alumnos y poder educar mucho mejor. Y luego el tercer día, perdón, está enfocado al mundo social. Y es porque, pese a que era un congreso científico, yo quería que tuviera un carácter divulgativo y que fuera para todos los públicos. Vale. Un problema que yo veo en los congresos científicos es que está muy anichado y es como que solo una élite, un sector, puede acceder a ello, ¿no? Y creo que esto era para todos, era para la sociedad y esta era la manera de mostrarlo. Claro. Y de hecho, luego, claro, ahora me estás contando que vas a hacer el segundo y porque todo esto lo hiciste tú solo, ¿no? O sea, te organizaste todo y cómo, claro, acabas de contar hace un rato que acabaste agotadísimo, pero ¿cómo te lías la cabeza de esa manera? Pues mira, te voy a contar una anécdota. En un máster que hice que se llama osteopatía, que eran 5 años de máster, fui nombrado delegado y ni un año logré organizar una cena de Navidad. Para ahí que veas mi capacidad de captar gente, ¿no? Un desastre. Recuerdo que hasta un año coincidía con mi fecha de cumpleaños y la excusa era mi cumpleaños. Vino solo un compañero. Te la jugaste, ¿eh? Me la jugué muy, muy fuerte. Entonces, bueno, en este congreso, normalmente un congreso lo organiza una asociación que cuenta con entre 40 a 70 personas, donde se dividen tareas. En este caso estaba únicamente yo. Contraté una empresa gestora de eventos para ayudarme un poco con la parte logística, porque yo tenía cero experiencia en esto. Claro. Y desde el cómo sí, ¿no? Cuando tú preguntas, ¿y qué montar esto? Todo el mundo te dice, no vas a poder, no puedes, tal. Y yo siempre soy de, bueno, pues dime cómo sí. Y desde ese cómo sí, pues se fueron construyendo ladrillo a ladrillo hasta que realmente, bueno, pues fue un éxito rotundo. Y de hecho ya está, claro, como te estás plantando el segundo, me alegro un montón. Quiero que cuentes un poco entonces ahora cómo todo esto que has formado y ha derivado, creo que quieres hacer un podcast en la atención. Y luego también cómo has unido, yo creo, un poco la consultoría o para gente que descubrir un poco lo que lleva dentro de ella misma. Vale, pues, bueno, ¿por qué hago un podcast, no? Porque quiero hacer un podcast de neuroatención. Básicamente porque
lo que es la neuroatención lo conozco yo, mi familia, Y mi la entorno gente que compra el cercano libro. y la gente que fue al congreso y la gente que compra el libro, ¿no? Pero hay una sociedad y una población muy grande que aún no lo conoce. Y creo que la atención es un bien común social tan de todos, que creo que esto es algo que tenemos que construir entre todos. Y aunque yo sea el catalizador de todo esto, creo que la atención no es de Sergio Morillo, ¿no? La atención es de toda la gente que pueda nutrirse de ello. Y para mí crear una neurociencia que dé las bases sólidas para poder mejorar esta capacidad atencional en un mundo donde el déficit atencional es cada vez mayor, en niños, adultos y gente de todo tipo, pues creo que es interesante poder entrevistar en el podcast a gente que la atención es su mayor herramienta en su día a día. Vale. Ya sea pilotos de avión, pilotos de rally, grandísimos empresarios, maestros expertos en su materia. Ujú. Creo que hay tanta gente que puede aportar este conocimiento común y social que creo que el podcast es la herramienta para hacerlo. Vale. Y tu segunda pregunta no me acuerdo, para que veas mi atención. No, como has evolucionado también ahora, porque tú tienes un centro de osteopatía y demás y tal, que lo has montado muy bien, pero estás también haciendo como consultoría para personas, ¿no? Sí, desde hace ya varios años trabajo como mentor en salud, mentorizo gente en su desarrollo personal, social y profesional. Y básicamente te diría que lo que hago es todo lo que yo he aprendido en mi desarrollo con mis tropecientas hostias, ayudar a esa gente a tomar mejores decisiones y encima aportarles todo lo que yo ya sé, ¿no? Es decir, es poner al servicio de esa persona todo aquello que está integrado en mí y que, bueno, pues de la cual se pueden nutrir, tanto en su salud personal, en la toma de decisiones en su desarrollo personal, social y profesional, y sobre todo agilizar tiempos. Claro. ¿Y la gente está muy perdida? Joder, la hostia que sí. ¿Sí? Sí. O sea, te llegan con una cosa y se van con otra totalmente diferente. Sí, De es que, curioso. que a lo mejor ni siquiera se lo esperaban. Es curioso porque la gente que inicia conmigo un proceso de mentoring, que son varios meses, 3 meses así, y depende el bloque, todos resuelven el motivo por el que han empezado todo ese proceso en la primera sesión, En la primera. en la primera. Y lo demás ya es tratar lo que hay que tratar. Es decir, imagínate que tú vienes a mí porque dices, hostia, Sergio, me siento un poco perdido y es que no sé cómo catalizar todo esto. Ujú. Y tú crees que todo el proceso de mentoring, es decir, los 3 meses, las 6 sesiones, van a ser para trabajar solo eso, ¿no? Vale. Es que eso se resuelve el primer puñetero día. Porque es que al final es lo que he dicho al principio, ¿no? Es parar y escucharte. Claro. Y al final necesitas a alguien que te haga buenas preguntas. Simplemente tú crees que haciendo buenas preguntas, ¿no? Ya se puede saber todo. Sí, porque al final, como te he dicho antes, todos tenemos dentro de nosotros las respuestas. Solo necesitas que alguien te haga una buena pregunta. Claro. Y entonces, no sé cómo enfocar ahí. Cuéntanos algún ejemplo de alguien que digas, ostras, llegó aquí y fue decirle esto y dijo, ostras. Te voy a contar 2 casos. Un caso relacionado con la salud. Una chica, además fue casi de mis primeras mentorizadas, acudió a mí por un trastorno de conducta alimentaria Ujú. y realmente el problema que tenía es que se trataba mal a sí misma a través de esta conducta, de este patrón alimentario, porque básicamente no se quería, no sabía hacia dónde iba y no sabía cómo proyectar su vida. Ujú. A día de hoy esta chica está haciendo un doctorado, ha montado 2 empresas y vive por España y por fuera de España. Guau. Por Portugal, Canarias, viaja por muchos sitios. Qué bueno. O sea, un éxito rotundo. ¿Y el Era una otro? chica que era simplemente maestra, no sabía qué hacer, hacia dónde dirigirse y se estaba tratando bastante feo. ¿Y el otro ejemplo? ¿Has dicho dos? Y en otro caso, pues Bueno, te contaré otra chica. Tengo una chica que ella era trabajadora social, Ujú. ha adquirido recientemente un puesto de directora y claro, le faltaban muchas cualidades para liderar, para dirigir equipos, para crear una sistemática de trabajo, ¿no? Crear sistemas y sobre todo para catapultar, ¿no? Claro, dirigir a 100 personas no es fácil y cuando encima tienes un cargo de tanta responsabilidad. Ujú. Y ha sido ahí y ya está. Y esta chica creo que va a ser la directora de la mejor residencia de todo Teruel. Qué bueno, ¿no? Realmente es fácil hacer las cosas bien. Porque Sí. hay tanta gente que hace las cosas mal. Bueno, claro, pero fíjate, que venga ahí gente con una idea y salga con otra totalmente o sea, distinta, me parece increíble.
¿no? Por eso digo, la gente está perdida, pero tanto como para decir, es que me duele aquí y esto no es... Claro, tanto ruido ahí fuera, tanto ruido ahí dentro. ¿Y cómo crees que las redes se pueden parar? Buah, yo O sea, parar es imposible, pero me refiero como intentar poder evadirte un poco del ruido. Fíjate, lo que hablamos antes de Vipassana, y así conectamos un poco todo, ahí estás obligado a seguir un patrón de, pues eso, el patrón de tu día a día, ¿no? De repente, para mí fue como un centro de desintoxicación. Ya. Ahí no te quedan más hostias que desconectarte de todo, ¿no? Y wow, es algo que todo el mundo debería probar. Claro, pero si no todo el mundo puede probar, como, no sé, porque yo cada vez soy más consciente de que intento mirar mucho menos el móvil, pero es que el móvil, la lucecita es dopamina que, pum, desconexión, o sea, desconectar. Y no me vale lo de, no, pues darle la vuelta. Tendré que haber algo más, Yo establecería diferentes cortafuegos, ¿no? ¿vale? Un cortafuego podría ser, oye, a partir de tal hora del día, las 8 de la tarde, el móvil lo apago, lo desconecto, lo pongo en modo avión, lo alejo. Por ejemplo, yo algo que tengo es que mi móvil se pone en blanco y negro a partir de las 8 ¿Vale? y ya sé que eso me indica, oye, el móvil ahora mismo no toca, ¿no? No significa que no lo vayas a coger, pero el verlo en blanco y negro ya te recuerda, esto no es bueno para mí. Vale. Ese sería un cortafuegos. Otro cortafuegos sería, igual que hacemos ayunos intermitentes con la comida, pues haz ayunos intermitentes con el móvil. Es decir, Claro. establece qué ventanas no vas a utilizar el teléfono o la tecnología. O incluso hace un ayuno de 24 horas y estate 24 horas sin usar el teléfono móvil. Ostras, eso yo creo que se lo dices a un joven ahora 24 horas sin... Y no lo hace. No lo hace, pero ¿y si lo hace, en qué momento dice, ostras, no se está tan mal? ¿24 o tiene que pasar a lo mejor 48? Hostia, qué buena pregunta. Te diría si a ojímetro entre 6 a las 6, 10 horas ya puedes notar perfectamente, wow. Sí, 6, 10 horas ya de decir, ostras. Y ahí, o sea, es el punto ya de decir, lo puedo controlar. No, Ah, no. O sea, te empiezas a sentir te mejor. sientes mejor, pero no creo que lo puedas controlar. Creo que lo puedes controlar cuando pasas muchos días sin la tecnología. Mucho. Mínimo te diría 3 días. Fíjate. Fíjate, es mucho tiempo, ¿eh? Estamos, Claro. estamos muy enganchados. Claro, por eso te digo que es muy... Es una dependencia muy bestia, ¿no? Yo creo que... La pregunta sería, ¿serías capaz de pasar un fin de semana, 2 días, en una tienda de campaña en mitad de la montaña, totalmente desconectado de aquello tecnológico? Es decir, luz artificial, o sea, todas las tecnologías que el ser humano ha aplicado para hacer la vida cómoda. Claro. Yo creo que sí. Me costaría, pero yo creo que sí que lo podría hacer. Pero me tendría que llevar algún libro, por lo menos, para leer. Bueno, está bien, ahí no hay conexión digital. Así que nada, pues oye, Sergio, esta entrevista me parece súper interesante, pero hoy por tiempos tenemos que ir dejando ya. Me gustaría que dijeras un poco redes donde te pueden encontrar dentro de esos espacios de ayunos intermitentes, de tecnología, proyectos que tengas, tu libro, recuérdalo, para un poco la gente te conozca más. Bueno, lo bueno si breve 2 veces bueno, así que gracias por esta entrevista, Rodri. Ha sido genial este ratito. ¿Dónde encontrarme? Bueno, pues mi página web es sergiomorillo.com. La del proyecto es neurotención.com. El libro es Neurotención, desarrolla la atención de un lince y toma mejores decisiones. En el título estuviste ahí largo, ¿eh? Bueno, sí, tenía don de palabra. Y bueno, en redes sociales, pues sergiomorillo.mentor, la de neurotención es @neurotención. Y bueno, invitaría a la gente a que estuviera muy atenta, Vale. a ver qué viene de nuevo con todo este proyecto. ¿El podcast tiene ya nombre o no? Sí, el podcast es Neurotención. Neuroatención, o sea, ahí las... Ahí fui conciso. Ahí has sido conciso y ya va a ser tu marca, ¿no? Porque te vas a querer posicionar ahí, ¿no? Totalmente. Pues ya está. Pues oye, muchísimas gracias por este ratito. Espero que la gente que nos esté escuchando y demás tenga verdadera atención en lo que acabamos de hablar, porque creo que es muy interesante y sobre todo creo que puede ayudar. Así que muchas gracias. Nada, me gustaría un poco hacer de cierre una frase y es, si tú no pones la atención en tu vida, otros lo harán por ti. Claro, efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias, Sergio, y nada, nos vemos por las redes. Gracias a ti. Chao.